Bueno, buenos días, muy emocionado con todo lo que he visto, mis suscriptores, la cantidad, el valor que le han dado a lo que yo con mi humildad y que quiero representar para ustedes, le han dado mucho valor a ese tema, sobre todo el córtico espinal, aunque he visto que han revisado los videos anteriores, que es un objetivo que quiero, porque recuerden, de los videos anteriores he venido en orden, y sería bueno que revisen desde el principio, cuando puedan, para que los que están interesados en seguirme vean que llevo un orden específico, donde quizás el video de ahora tiene una base para el video anterior. Hoy, hoy vamos a hablar, muy importante, continuando las vías descendentes, vamos a hablar de una serie de vías que yo le llamo las vías motoras accesorias. En realidad, así no aparece en los libros. Yo lo veo así porque el córtico espinal, que fue el que dimos recientemente estos días, se nutre para su trabajo de, como dijéramos, gerentes. ¿Ves? Él es el principal prácticamente, pero se nutre de gerencias. Se nutre como de oficinas que le van diciendo o lo van acomodando el movimiento o lo van ayudando en el movimiento. Él solo trae la información eferente modulada desde la corteza para lo que es el sistema muscular. Ustedes ven que este diagrama de hoy, muy parecido siempre al esquema, la plataforma que pongo. Hemos puesto aquí el cerebelo hoy, ¿ves? Muy importante porque el cerebelo va a muchos núcleos de él a servir para ayudar en las vías que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver una serie de vías, como ya lo habíamos mencionado en días anteriores. Hoy vamos a ver el tractus o de Barnes. El tracto fascículo de Barnes. El tracto rubro, el rubro espinal, el tracto rubro espinal. Vamos a ver el tracto vestíbulo espinal, lateral y medial. Vamos a ver lo que es el tecto espinal, tecto espinal. Fíjense que estas vías les ayuda mucho cuando empezamos a dar las vías aferentes. Recuerden que las vías aferentes eran espino cerebral, espino, ¿ves? O sea, espino depende hacia dónde vaya, nace en lo que es la médula, lo que es la médula, y va hacia la corteza. ¿Ves? Entonces en este caso sería córtico, por ejemplo el córtico espinal, tecto espinal, y así, son vías que te dan la idea de dónde comienzan y dónde terminan. Por eso, por ejemplo, tecto espinal, que vamos a ver hoy, comienzan los colículos ópticos. Son vías controlativas, son vías de como que supervisores, ¿ves? Prácticamente. Tecto espinal. Tenemos la otra que sería la tracto retículo espinal. Recordar que hay uno pontino y uno medular. ¿Ves? Y uno medular. Esas son las vías que vamos a ver hoy. Ustedes ven, cuando ven muchas vías, tiene un poco menos contenido que lo que es el córtico espinal, porque el córtico espinal es un poco más denso, tiene una serie de vías de estructuras. Estas serían vías más corticas, no menos importantes, pero son un poco más corticas.
Muy bien, vamos entonces a ver lo que es el... vamos a dejarlo ahí, si no nos molesta, lo que hemos, para que tengan una idea. Lo que es el tracto de Barnes. El tracto de Barnes, cuando dimos lo que es el córtico espinal, el tracto de Barnes, recuerden que el córtico espinal, al llegar a un punto acá, vamos a presentarlo muy finito hoy, no estamos en el córtico espinal, solamente para, ven, prácticamente recordar que bajaba por acá, seguía por todo lo que es las eminencias pontinas, llegaba, ¿verdad?, a lo que es las pirámides y se bifurcaba al lado contralateral el 90%. Un 10% seguía por la parte anterior. Bueno, pues el fascículo de Barnes se mantiene ipsilateral, desde arriba igual, cuando parte, ahí, y se mantiene entonces un 2% ipsilateral. Igual, llega a lo que sería a lo que es las neuronas, motoneuronas alfa, motoneuronas gamma, que están por ahí y van a traer, lógicamente, la eferencia a los distintos niveles, a los músculos que vamos a ver posteriormente. Fíjense que ese es simplemente lo que es muy resumido, un 2% forma parte como auxiliar de lo que es el córtico espinal. Es simplemente eso, no tiene mucha más explicación, control de... sobre todo hay un detalle importante, que este de Barnes, por ejemplo, va, si esta es la pierna, ¿verdad? La pierna va a la musculatura más bien proximal, más bien a la musculatura proximal, ya sea proximal de miembro, proximal de pierna, sobre todo pierna. Está descrito así un poquito la musculatura proximal, ayudando en el control flexor y extensor, o sea, sobre todo del control de la fuerza muscular. Control de la fuerza muscular. Ese es el de Barnes. Seguidamente nos vamos a ir a lo que sería el rubro espinal. El rubro espinal, fíjense, el rubro espinal, vamos a pintar primero, la palabra lo dice, rubro espinal. Rubro espinal tenemos en el mesencéfalo, en el tegmento, recordar que el mesencéfalo se divide en techo o tectum, en lo que es el tegmento y pie. Y debo aclarar, en la clase anterior, porque no quiero desacreditarme, en la clase anterior había mencionado que los pedúnculos cerebrales, que es la base del mesencéfalo, le dije algo como crus aviari. Ahí se me fue esa palabra, es crus cerebri. Cuidado, porque crus aviari es otra cosa, se me fue, y perdónenme que debo aclarar eso, y lo aclaré inclusive en un comentario debajo, pero lo estoy aclarando para que no haya problema. Lo que sería la crus cerebri, también le llaman algunos ustedes. Esta es la base. Entonces en ese segmento vamos a encontrar los núcleos rojos. Estos núcleos rojos, muy importante, que de ahí es que va a subir lo que es el rubro espinal. Fíjense qué interesante. Ahí mismo ya como que vamos a llegar a esta musculatura que hice por acá. Ahí tenemos, por ejemplo, una representación del húmero y quizás el cúbito, y representación de dos músculos, un músculo flexor y un músculo extensor. Vamos a comenzar desde aquí. Fíjense que se va inmediatamente, en el mismo segmento, se va a empezar a cruzar. Él se cruza del lado acá, se cruza al otro lado,
inmediatamente va a llegar a lo que es la parte más anterior del lernisco medial. Recuerden que el lernisco medial era más bien sensitivo. La parte un poco más anterior sería para el rubro espinal. Continúa descendiendo, prácticamente, y fíjense que va a formar parte, acuérdense que aquí estaba el córtico espinal, y muy pegadito a él, en la médula, en el fornículo lateral o cordón lateral, contralateral, va a estar ubicado ese rubro espinal. Ese rubro espinal, que si lo vamos a ver, va a ir por la raíz anterior hacia los músculos que flexor, porque su control es flexor. Muy importante esto que estoy, control flexor, ¿ves? Control flexor, y a la vez inhibe la extensión. Le hago una salvedad ahora mismo, ya, muy importante. Existen músculos que son agonistas y músculos que son antagonistas, y músculos que son sinergistas. ¿Qué es eso? Por ejemplo, para la flexión, el agonista es el bíceps, y en este caso lo que es, me puse una camisa corta hoy para que vean los músculos, lo que es el que se opone a la flexión sería el tríceps, el tríceps braquial. Entonces sería, mientras se produce la flexión, se relaja el antagonista, porque si no, no se puede hacer la flexión. Y a la vez hay sinergistas que trabajan en la flexión y hay sinergistas que trabajan en la extensión. Simplemente quiere decir que lo que es el rubro espinal va hacia los músculos que son flexores en toda la parte que haya flexor en los distintos niveles. Y a la vez inhibe, si no más, si no menos, la extensión. ¿Ven? Pero hay algo muy importante. Por eso es que está el cerebelo ahí. Fíjense que, muy interesante, cuando va, lógicamente, por la zona donde está ya, recuerden que hay un olivar superior, ¿no? Y olivar inferior. El olivar inferior se nutre, ese rubro espinal se nutre, porque fíjense que este olivar inferior tiene eferencia o conexión con el núcleo dentado, ¿ves? Y a la vez fastigios reticulares, muy interesante, que va a ayudar a esta vía, porque lo que estamos hablando ahora es ya control flexor y control extensor, para poder mantener lo que se llama la postura, que por eso es que este rubro espinal lo estamos dando en conjunto con todos los demás, porque tienen que ver con postura y movimiento. Muy interesante. Este sería el rubro espinal. Lógicamente, recordar que este rubro espinal, que se cruzó al otro lado, 100% de las fibras, también recibe del córtico espinal, recibe eferencia, influencia en él, para que ya un movimiento que es controlado, que viene controlado, donde los núcleos de la base y el cerebelo apoyaron hacia la corteza en administrar y coordinar ese movimiento, que ya baja, pero existe un gerente que se llama rubro espinal, que lo va a apoyar en esto, en la parte de flexión. En la parte de flexión. Fíjense, cuáles son algunas vías que el cerebelo, por eso es que está ahí, apoya a estas vías que van coordinando y van modulando ese movimiento. Sería la córtico vestibulares, viene la vía, viene lo que es el córtico de corteza
cerebelosas vestibulares. ¿Ven? Fíjense, fastigios reticulares y fastigios vestibulares. Acuérdense que por aquí tenemos que dibujar unos núcleos vestibulares laterales y mediales, porque por ahí viene la otra vía, vestíbulo espinal. Ya desde ahora quiere decir que el cerebelo le va a, sobre todo por el pedúnculo cerebeloso inferior, aquí abajo, le va a dar a esos eferencias de coordinación, eferencias de coordinación a esos núcleos vestibulares, medial y laterales, que de ahí después vamos ahora a la vía que es vestíbulo espinal para explicar todo esto. Muy bien, ya vemos que la influencia del cerebelo que está ahí en las vías que van descendiendo o que se forman en las mismas, en el mismo, por ejemplo, la reticular pontina y la reticular medular, que ya vienen, la vamos a mencionar. Ok, vamos entonces ahora a la vía vestibular. La vía vestibular, ¿dónde comienza? Fíjense, estos núcleos vestibulares van a tener una influencia interesante de lo que es los núcleos de la base o sistema como extrapiramidal hacia ellos. ¿Ven? De los núcleos de la base puede haber una influencia sobre estos núcleos vestibulares, mediales y laterales para coordinar, pues sobre todo para administración de movimiento. El cerebelo coordina y los núcleos de la base administran. Y esto es lo que va a darle a la médula, finalmente, al movimiento. Un tono, un movimiento fino, un movimiento de control. ¿Ves? Por eso es lo que, cuando hay este control, no hay atetosis, no hay diferentes síndromes hipercinéticos, no hay Parkinson. Eso viene después, vamos a explicar todo eso más adelante. Muy bien. La vía vestíbulo espinal. Existen núcleos que son mediales y laterales. Está lo que es la vía, vamos a pintarla en azul, que desciende, ¿ves? Por el mismo lado, y va a ir, lógicamente, al asta anterior, como siempre, y de ahí va a ir, ¿a dónde? Pero en este caso va a ir a la extensión. Fíjense, si es lateral, va a los músculos extensores de miembros. Y si es medial, va solamente al cuello. Al cuello, lo que es cuello y tórax alto. Eso, los mediales, lo que sería el medial, prácticamente flexión, prácticamente extensión y ayuda en lo que es control de flexión y extensión de cuello, no solamente. Y el lateral sí va a los distintos segmentos, ¿ves? De los miembros, a lo que es a controlar lo que es la extensión, ¿ves? Extensión e inhibe la flexión. Positivo para la extensión y negativo para para la flexión. Quiere decir, ahí que está el control. El rubro espinal ayuda a lo que es flexión y el vestíbulo espinal extensión, excepto en el cuello que ayuda un poco a la flexión también. Bueno, ahí, en esas vías que voy, ya ustedes están viendo que se está ya redondeando, porque todo en la postura hay que mantener una flexión o una extensión. Ya, en todas las articulaciones tienen músculos flexores y extensores, agonista, antagonista, sinergista. Así se mueve el andamiaje muscular. Un día vamos, lógicamente, por ahí viene un video para hablar de lo que es el reflejo miotático inverso, lo que serían todas esas explicaciones de la contracción muscular versus flexión-extensión, flexus, movimientos articulares. Eso vamos a redondear un poquito, pero tengo que dar unos cuantos videos para que se entienda bien todo esto.
lógicamente todo esto ayuda en la postura. En la postura. Tenemos entonces aquí lo que sería el tecto espinal. El tecto espinal, ¿qué cosa es el tectum? Bien, cuando se estudia, nos queda después el retículo espinal. Vamos a borrar aquí un poquito para ver que se me entienda bien. En lo que es el tronco encefálico, vamos a hacer una pequeña vistica lateral rápida del tronco encefálico. Hay un video que hay anteriormente del tronco encefálico bien detallado con todos sus núcleos. Lo sugiero que lo revisen, fíjense que este es el área, esto sería mesencéfalo, esto es puente y esto es bulbo raquídeo, el bulbo. El mesencéfalo tiene un área que sería los 4 colículos grandes que tienen la vista posterior, serían los colículos ópticos, que son esos que estoy representando ahí, y los colículos acústicos, que son los de abajo. Serían estos que están aquí, estos pequeños abultamientos que están aquí. Esto se llama tectum. Les mencioné ahorita la ubicación del núcleo rojo y otros núcleos que hay, que sería el tegmento. Y aquí estarían los pedúnculos, aquí, los pedúnculos, que es la base. Quiere decir que tiene un techo, un tegmento y una base. Estamos hablando ahora de la vía tectoespinal. ¿Viene de qué? De colículos ópticos. Es una vía prácticamente tectoespinal de control, de movimiento. Fíjense que aquí la vía este colículo tiene que ver con la vía óptica. ¿Ves? Los movimientos oculares, la vía óptica, que ayuda cuando estamos viendo nuestro campo, nos ayuda en lo que es el equilibrio. ¿Por qué? Porque esta vía tectoespinal, fíjense que tectoespinal, hay una cosa interesante. Vamos a pintarla, vamos a dejarla en azul. Se cruza al otro lado, ¿ves? Y va descendiendo. Hasta llegar, lógicamente, también a las astas de cada lado, apoyando el control de movimiento. Tectoespinal, después que ya la vía visual le dio una ubicación de lo que es el espacio, y ahí va, y antes de llegar a la corteza, hace un contacto con lo que es los colículos. Estos colículos ópticos ayudan, de ahí esta vía que baja, fíjense que baja y hace en contacto también con el núcleo olivar inferior, que también tiene la influencia cerebelosa, va a las neuronas de control tipo gamma, tipo alfa también, y va lógicamente a controlar musculatura, tanto control, ahí sí, control flexor como extensor, simplemente asociado a estos movimientos. Prácticamente esa es la vía portica tectoespinal, que lógicamente estos folículos tienen influencia igual, ¿ves?, del cerebelo. Todo el cerebelo es el órgano de la coordinación y siempre está constantemente haciendo eferencias hacia el tronco encefálico por sus pedúnculos, influyendo en el movimiento. Ya finalmente vamos a ver lo que es los retículos espinal. Fíjense, los núcleos reticulares son un poco abstractos. No son, por ejemplo, como yo dibujar el núcleo rojo, ¿ves?, o el núcleo, los colículos, o el núcleo de los trigéminos, que se ven así muy bien en anatomía. Las áreas reticulares son grupos de células
palvos celulares, gigantos celulares, núcleos oscuros. Todos son una serie de grupos celulares que también tienen control. Controlan los núcleos motores de los pares craneales. Controlan las vías, ¿ves? Estas vías. Y prácticamente están a nivel pontino y a nivel medular. Se dice que lógicamente a nivel, todas estas fibras bajan junto con las fibras del córtex espinal, bajan hacia lo que es la médula, la del pontino, para ayudar ¿en qué? En la extensión. Las que son pontinas ayudan en la extensión. Y las que son medulares, no tengo una vía específica para ello, para mostrar. Simplemente que descienden a lo que es las medulares, van al asta anterior, prácticamente, y ahí producen lo que sería la flexión. Ayudan sobre todo a controlar flexión. Prácticamente, fíjense que todas estas vías que hemos dado trabajan entre sí constantemente, auxiliadas por neurotransmisores. Recuerden, neurotransmisores importantes que hemos hablado ya, del asta posterior y del asta anterior, asta dorsal, como las vías que son el glutamato, el GABA, ¿ves? Y bueno, la sustancia P y las encefalinas para dolor, que son los receptores, ¿ves? Pero en este caso, el glutamato del asta anterior, sobre todo, con sus receptores, control y fuerza de movimiento. Y control de movimiento ya regulado por todas estas vías. Pero un día vamos a hablar de los neurotransmisores, porque los neurotransmisores, su ausencia, aumento o disminución, van a afectar estos movimientos que son normales, controlados desde la corteza. Le voy a mencionar entonces 4 patologías que quiero que las revisen, porque quizás en el próximo video le voy a a hacer elaborar algunas preguntitas para practicar, para que ustedes vean también cómo se responde una pregunta clínicamente relevante, muy importante para los próximos videos. El Brown-Séquard síndrome. Brown-Séquard síndrome, eso es medular. Lógicamente, estas vías que hemos dado hasta ahora, descendentes, pueden estar alteradas en este síndrome. Porque síndrome de hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard. Una parte de la médula se afecta, se van a afectar las vías descendentes de ese fonículo o las vías ascendentes. La atrofia la esclerosis lateral amiotrófica o el Lou Gehrig disease, dedicada al pelotero, el famoso pelotero Lou Gehrig, que padeció de esta enfermedad. Y también, lógicamente, más recientemente se le aproximó otro nombre de Stephen Hawking, que murió con esta enfermedad famosa, que sobre todo es producida aquí en el asta anterior porque hay una intoxicación, una alteración de los receptores AMD de glutamato, muy importante, de glutamato. Y entonces, lógicamente, ahí se basa, en eso se desarrolla. Esta va a ser motivo de un tema, un video, esta esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad. Está la siringomielia, que esta es una enfermedad del desarrollo, donde recuerden que el canal central, que futuramente fue rápidamente así,
el conducto ependimario se empieza a agrandar, no se cierra y va oprimiendo las estructuras vecinas y se desarrolla el síndrome siringomielia. Eso viene por ahí cuando hablemos de las enfermedades del desarrollo, incluyendo el Dandy-Walker, la siringomielia o prácticamente otras que hay que vamos a ver. La tabla dorsal o la sífilis secundaria, que va a provocar alteración y lesión sobre todo del cordón posterior y parte de otras vías que pertenecen a lo que es los cordones laterales. Y la esclerosis múltiple, que a pesar de ser central, también afecta. Acuérdense que todas estas vías tienen influencia central, lo que quiere decir que si todos estos axones que están aquí se desmielinizaron o no tienen una buena mielinización por los oligodendrocitos, que es la esclerosis múltiple fundamentalmente, no va a haber un buen control exterior de lo que es la flexión, la extensión, control de movimiento a todo nivel. Solamente les pongo estos datos para que vayan estudiando esas. Cuando me digo vayan estudiando, es porque me hago la idea que todos los suscriptores, cuando alguien se suscribe, ¿ves? No es para ayudar a Villar, es para ayudarse él mismo, porque le va a llegar, cuando le da la campanita, cada vez que yo suba un video, le va a llegar espontáneamente. Y si se suscribió, es porque le gusta la materia, la necesita, tiene examen futuro, o ha tenido examen, ya sacó 100 en neurociencia. Pero no importa porque la repaso y la vuelvo a ver. Y así, la medicina nunca termina. La medicina apenas comienza. Cada vez que usted lee un tema comenzó porque le va a traer nuevas dudas. Por tanto, le pongo estas para que esas materias que estamos hablando ahora es cuando usted debe repasar estas enfermedades para ver cómo se reflejan en las vías que estamos explicando. Por tanto, nada, espero haberles un video un poquito más corto porque estas vías ya prácticamente las estaba mencionando cuando estábamos dando el córtico espinal, son asociadas o son accesorias a lo que es el córtico espinal. Nos queda para futuros videos ya entonces hacer una integración de estas vías, las vías aferentes y eferentes, y vamos a hablar muy importante que lo pueden ir revisando ya desde ahora, muy importante, el síndrome de neurona motora superior. ¿A qué le llamamos neurona motora superior? Todas esas neuronas, ¿ves?, del córtico espinal que van hasta el asta anterior. ¿Ves? Hasta el asta anterior. Ya de ahí, a partir de ahí, sería una motoneurona que va hacia hacer los efectos de flexión y extensión en la periferia. Pero hasta ahí sería superior. Y bueno, pues mencionaremos también y la inferior. Ya en el video anterior les dejé caer algunos signos de superior o inferior, pero ya en este caso vamos a puntualizar más todavía, incluyendo algunos neurotransmisores. Así que bueno, no le robo tiempo para que sea un poquito más corto el video. Recuerden la influencia del cerebelo, la influencia del núcleo de la base en toda esa andamiaje y coordinación y administración del movimiento. Es una belleza este tema. Y nada, seguimos adelante, muy contento con todo esto, con todos los suscriptores que se han sumado. Me siento más responsable, me siento más comprometido con ustedes y estoy haciendo lo que me gusta y espero que todo el que me oiga y me revise el video también le gusta, y quiero un feedback si es posible, aunque sea negativo. Siempre estoy preparado
para recibir críticas, porque de las críticas y los errores es que se aprende también. Siempre le digo esto a los estudiantes de medicina, mis suscriptores que sean estudiantes, por favor, sepan que hay un paciente un día en la vida que va a recibir sus conocimientos, ¿ves? Y no debe fallar, debe hacerlo lo mejor posible, debe hacerlo con el corazón y con haber estudiado de verdad, con conciencia, porque usted va a estudiar no para usted, usted va a estudiar para el paciente, ¿eh? Recuerden, así es que se estudia medicina, ¿eh? Y con mucha responsabilidad. Bueno, pues nos vemos en el próximo video y seguimos adelante. Gracias, gracias, gracias y siempre con Dios en el corazón, siempre y en nombre de Jesús. Seguimos adelante.